digamos, en palabras sencillas, la función de distribución se refiere a todas las acciones que realizan los gobiernos para tratar de contrarrestar la pobreza, si queremos verlo de esa manera. A través de la función de distribución, los gobiernos movilizan los recursos desde los sectores de alto ingreso hacia los sectores más vulnerables con el objetivo de reducir la concentración de la riqueza y de esa manera asegurar un nivel de vida adecuado para la mayoría de la población, que todos podamos tener acceso a un nivel de vida digno. Entonces, a través de este tipo de medidas, los gobiernos pueden realizar ese tipo de acciones que son muy importantes, sobre todo para países como el nuestro, que es un país en vías de desarrollo, que precisamente uno de los problemas más graves que tenemos es la pobreza crónica, que más bien se ha ido incrementando en los últimos años. Entonces, para poder comprender la función, decíamos que hay dos tipos de medidas que pueden tomar los gobiernos, las medidas coyunturales y las estructurales. Las coyunturales, pues, son las medidas de corto plazo que tienen un efecto eh, inmediato, podríamos decir, y que actúan principalmente a través de las mismas finanzas y consisten en retirar recursos a través de impuestos de los sectores ricos y trasladarlo a través del gasto público, social o gasto en transferencias hacia los sectores vulnerables de la sociedad, y eso pues se va a manifestar a través de diferentes programas que los gobiernos estructuran. Por otro lado, decíamos que ese tipo de funciones, ese tipo de medidas coyunturales ayudan a mitigar hasta cierto punto esos problemas y pues le permiten a los gobiernos tener algún margen de maniobra, pero que al final no son la solución. Para poder llegar a la raíz del problema de la pobreza, se tienen que tomar el otro tipo de medidas que son las llamadas medidas estructurales, y esas medidas pues van a tratar de contrarrestar las causas que originan la pobreza o la mala distribución de la riqueza en un país. Entonces, para comprender las medidas estructurales, que son mucho más complejas, las coyunturales, como hemos visto, son relativamente simples. Las estructurales necesitan que primero analicemos cuáles son las causas de la pobreza en el país, cuáles son las razones por las cuales el ingreso se concentra en tan pocas manos, mientras que la mayoría de los hondureños experimentan situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, una de las explicaciones tienen que ver con la forma como nosotros obtenemos los ingresos, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, decíamos que para poder obtener ingresos de manera legal, nosotros tenemos que realizar algún tipo de actividad económica y relacionarnos con la actividad productiva. Y de esa manera nosotros podemos obtener ingresos, ya sea a través de la obtención de rentas, proporcionando recursos de tierra o de recursos naturales al proceso productivo. Podemos obtener remuneraciones en forma de salarios cuando nosotros proporcionamos nuestro trabajo, nuestros servicios profesionales a una empresa u otro tipo de institución. Y también podemos obtener utilidades cuando proporcionamos el capital. Entonces, si hay problemas en estas formas que nos permiten vincularnos a la actividad productiva, pues por ahí vamos a comenzar a comprender por qué es tan alta la tasa de pobreza que en estos momentos tiene el país. Entonces, analizábamos la primera parte, que era el sector agrícola. Eso nos podía dar una indicación de la forma como obtienen ingreso gran parte de las familias, sobre todo que trabajan en el agro y que están en la parte rural, y veíamos una serie de problemas muy graves. Básicamente inician desde el problema de la tenencia de la tierra, que en Honduras todavía no hay acreditación completa de los derechos de dominio pleno sobre las tierras en algunas zonas del país que son las más productivas, y todavía estamos observando graves conflictos violentos y muerte inclusive por esa situación. Entonces, el primer paso para poder obtener ingresos a través del sector agro es regularizar el tema de tierras y otro tipo de problemática que observamos, ¿no? Tecnologías obsoletas, pues el cambio climático también trae una serie de complicaciones adicionales, etcétera, cosas con las cuales los gobiernos tienen que
que lidiar si quieren comenzar a corregir esa situación y que la gente pueda tener acceso a mayores niveles de ingreso a través de la actividad productiva en el agro, que de hecho es una de las actividades que puede marcar una gran diferencia en términos de reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza rural, que es más grave que la urbana. Luego veíamos el tema del trabajo, por qué nosotros no logramos dar ese salto, por qué el hondureño promedio sigue en una situación muy compleja, pues aquellos que estamos vinculados al mercado laboral también experimentamos otra serie de problemas. Mencionábamos el tema del subempleo, por ejemplo, que es un fenómeno que afecta a más de la mitad de la fuerza laboral y que consiste en que nosotros somos muy mal pagados, es decir, el trabajador promedio en Honduras es muy mal pagado y es explotado y también tiene muy pocas posibilidades de salir de ese círculo. Así que eso hace que este trabajador solamente pueda generar ingresos para subsistir o para tener un nivel de vida muy bajo. Los salarios en general son precarios. Analizábamos también otro tipo de problemática en el mercado laboral hondureño. Veíamos que la mayor parte del trabajo se genera en aquellos sectores de la economía que precisamente tienden a mantener esos salarios bajos. Entonces, eso tampoco ayuda. También analizábamos que el desempleo en Honduras afecta a ciertos rangos de población que son también los más vulnerables, como ser las personas mayores de 40 años. En Honduras, las personas mayores de 40 años prácticamente son expulsadas de manera indirecta de los mercados laborales. Y también las mujeres se ven más afectadas por el tema del desempleo y por menores salarios con respecto a sus pares que desempeñan iguales trabajos. Creo que nos quedamos aquí también analizando un poco el tema de qué representa para el país el hecho de que la mayor parte de la población en Honduras es muy joven y que este es un patrón que observamos en la mayoría de los países en desarrollo. Entonces nos preguntábamos si eso podía ser una oportunidad o en realidad era un problema. Si alguien revisa su micrófono, por favor, que lo tiene encendido y me genera interferencia. Bien, pues efectivamente el hecho de que la mayor parte de la población en Honduras esté en edad productiva, para nosotros es más bien un problema. Y para comprender por qué, debemos recordar un poco algunos conceptos básicos de estadística em, o de demografía. Recordemos que nosotros podemos segmentar la población de un país, en este caso por rangos de edad, para poder entender mejor cómo funciona esa sociedad, esa población. Entonces, lo que nosotros tenemos en pantalla es lo que se conoce como una pirámide poblacional que nos va a mostrar esa población por rangos. Y en el caso de Honduras, lo que observamos es que la mayor parte de la población se ubica en los rangos de edad productiva, es decir, la mayor parte de la población en Honduras, como les comentaba, es población joven que teóricamente podría integrarse a los mercados laborales y dinamizar la economía y hacer que generáramos mayor riqueza, más ingreso y por lo tanto disminuir la pobreza. Hay países como Uganda, que es uno de los países más pobres de África, donde ustedes pueden observar su pirámide poblacional y también nos cuenta la misma historia. Es un país en el cual la mayor parte de la población es joven. Si ustedes se fijan, de hecho, la esperanza de vida en estos países en desarrollo puede ser bastante baja. Em, Hay países como China, donde la dinámica poblacional ha ido cambiando con el tiempo. En un inicio, China tenía una gran cantidad de población en edad productiva y eso permitía que China se convirtiera en la fábrica del mundo porque podía producir casi cualquier cosa a un costo muy bajo, porque tenía acceso a una cantidad inimaginable de mano de obra muy barata. Pero con el tiempo hemos visto que la dinámica en China ha ido cambiando, la pirámide ya se está revirtiendo y eso significa que ahora los mayores segmentos de población se están concentrando en personas ya un poco más mayores. Esto le está pasando ya factura a China y ellos han comenzado a tomar medidas. Una de las razones por las cuales la población en edad productiva ha disminuido es que durante muchísimo tiempo ellos tenían la política de un solo hijo por familia.
es decir, no se permitía que las familias tuviesen más de un hijo y las penas que se imponían a las familias que no cumplían con esa regla eran sumamente severas. Así que eventualmente eso fue modificando su dinámica poblacional y les fue originando un problema que ahora de hecho es un problema económico. Entonces ya permiten hasta 2 o 3 hijos por familia en un intento por volver a revertir la pirámide y de esa manera volver a tener población en edad productiva que les permita seguir generando esas cantidades tan grandes de producto a precios, a costos, perdón, más bajos. Hay países como Japón, y esto lo vamos a ver en los países desarrollados, que es completamente distinto. En los países desarrollados lo que observamos es un proceso de ancianización, es decir, un proceso en el cual la mayor parte de la población se está ahora ubicando en los segmentos superiores de la pirámide, es decir, los rangos de mayor edad. Esto genera problemas en estos países porque quiere decir que la población que es capaz de producir, de generar el ingreso y la riqueza de esos países se va haciendo cada vez menor y esa población menor en edad productiva es la que tiene que sostener a todos los demás. Eso también lo observamos en Europa, este proceso que también genera muchos problemas, muchas complicaciones adicionales. Una de ellas, pues vamos a observar es la presión que esto va a ejercer sobre sus sistemas de previsión. Es decir, una gran cantidad de gente en estos países está entrando ya a la condición de retiro. Así que la pobreza también a través de las personas que obtenemos nuestro ingreso en el mercado laboral va a tener que ver con esta dinámica y como les decía en Honduras es un problema por el simple hecho de que tenemos una gran cantidad de población joven que entra al mercado laboral, pero ese mercado laboral no les genera suficientes oportunidades, no hay puestos de trabajo suficientes para absorber las personas que están entrando constantemente a la fuerza laboral. Entonces estas personas obviamente no tienen acceso a una fuente regular de ingreso y eso puede al final originar una pobreza crónica para esas personas y a medida que va pasando el tiempo y ellos no encuentran un trabajo adecuado, es más probable que no puedan salir de esa situación por el resto de sus vidas, ellos y sus dependientes. También la pobreza puede afectarnos de diferente manera según el ciclo de vida, es decir, hay personas que durante su vida productiva pudieron tener acceso a ingresos adecuados, pero cuando pasan a la situación de retiro, si no hay un sistema de previsión social sólido en ese país, y este es el caso de Honduras, esas personas ya en edad de retiro, en edad avanzada, pueden comenzar a experimentar esa pobreza porque ya no tienen acceso a una fuente de ingreso, ya no pueden realizar actividades productivas porque han sido expulsados del mercado laboral, han entrado en la situación de retiro, pero no tienen nada que lo soporte. Entonces, es muy frecuente ver personas de esta edad que lamentablemente quedan solas, quedan abandonadas a la deriva y personas que siempre fueron autosuficientes y que tuvieron a su disposición ingresos para poder tener un nivel de vida adecuado, hacia el final de su vida quedan en una situación muy compleja, muy precaria, lo cual es sumamente injusto porque son personas que en su momento contribuyeron al país, contribuyeron a generar el ingreso y la riqueza y cuando llega el momento del retiro quedan desprotegidos, muchas veces experimentando pobreza o pobreza extrema. Así que la redistribución y los sistemas de previsión social también es algo muy importante que se debe considerar cuando queremos estudiar causas de pobreza. Hay personas, por ejemplo, organismos internacionales que cuestionan mucho el tema de la seguridad social. Hay una frase lapidaria que se le atribuye a la señora Christine Lagarde, que hasta hace unos años era la gerente del Fondo Monetario Internacional y actualmente es la presidenta del Banco Central Europeo. Y aunque no se ha confirmado, pero pues en algunos círculos se establece que ella mencionó en una reunión que para ella los ancianos vivían demasiado y que eso era un riesgo para la economía global y precisamente tiene que ver con lo que les comentaba, ¿no? Que a medida que estos países se van ancianizando, las personas que tienen que sostener el sistema son cada vez menos y por lo tanto eso ejerce una gran presión sobre las economías. Entonces,
Por supuesto que esto desde un punto de vista humano es algo que nos llena de indignación porque no podemos ver a las personas como simple números o como cifras, sino que tenemos que ver a las personas con toda la dignidad de la cual están revestidas y por lo tanto es terrible que una funcionaria de este nivel pueda llegar a pensar este tipo de situaciones. Lamentablemente hay funcionarios de gobierno inclusive que tienen esa idea y eso es completamente lo opuesto de lo que los gobiernos deben tratar de lograr con la función de distribución. Con la función de distribución, los gobiernos deben tratar de que todas las personas, independientemente de su edad, de su género o de otra característica demográfica, puedan tener acceso a un nivel de vida digno durante su ciclo de vida completo. Bien, en el caso de Honduras, pues algunos otros indicadores que nos muestran la complejidad del problema indican que los ingresos laborales en Honduras representan casi el 70% del ingreso de hogares, es decir, que en Honduras el 70% de los hogares obtienen sus ingresos a través del trabajo. También los empleos que se generan en mayor medida, pues como veíamos, son en sectores de baja productividad o en sectores informales, por lo cual las personas solamente tienen acceso a salarios muy precarios que no les permiten cumplir con sus expectativas ni salir adelante. Entre 2018 y 2019 ocurrió algo terrible y es que nuestra economía, en lugar de crear nuevos puestos de trabajo, para absorber las entradas que todos los años hay al mercado laboral, más bien se eliminaron más de 100.000 puestos de trabajo. Entonces, como les decía, tenemos una población muy joven que constantemente esta población está ejerciendo presión sobre el mercado laboral, pero el mercado laboral no genera suficientes puestos para que estas personas puedan tener acceso a ingresos. Entonces, consecuencia de ello, la gente se sigue siendo más pobre y a veces caen en una situación de gran desesperación. La Organización del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, también ha estimado que a nivel global, debido a la pandemia se iba a ocasionar una pérdida de 25 millones de puestos de trabajo y que el impacto en cada país iba a depender ya de las condiciones que de hecho estaban viviendo esos países. Es decir, que en el caso de Honduras, que ya teníamos problemas muy graves en nuestro mercado laboral, la pérdida de puestos por el tema de la pandemia puede ser mayor que la de otros países, inclusive a nivel regional. También otro problema que tiene nuestro mercado laboral es que hay una gran cantidad de migrantes que son retornados constantemente al país y que muchas veces no logran la reinserción laboral, porque precisamente esa fue una de las razones que los orilló a salir huyendo del país en esa incierta travesía y lamentablemente pues muchas personas no lo logran, son retornados y vuelven a una situación de miseria y de pobreza de la cual no pueden escapar. También otro problema grave que estamos viviendo en Honduras y que la pandemia lo vino a terminar de impulsar es el trabajo infantil y adolescente. Es decir, la pandemia, según algunas estimaciones, podría incrementar hasta en 15% la incidencia de trabajo infantil y adolescente. Eso implica que a futuro estos niños y estos jóvenes que son obligados a trabajar a edades muy tempranas, porque quizás vienen de hogares muy pobres, que necesitan esa fuente de ingreso, difícilmente van a lograr salir de esa situación de pobreza, porque al no dársele las oportunidades para poder estudiar, para poder prepararse, entonces no van a lograr la movilidad social y probablemente se van a quedar como trabajadores precarios también por el resto de sus vidas. Entonces, van a contribuir a sus hogares, pero solamente a subsistir. Es decir, va a ser un ingreso de subsistencia permanentemente y luego cuando estos jóvenes y niños se conviertan en adultos y formen sus propios hogares, van a ser también hogares pobres. Así que es como que estas personas, lamentablemente, el mismo sistema los esté condenando a la pobreza. Así que en conclusión, si nosotros observamos los ingresos que obtenemos a través del mercado laboral, estamos viendo que hay una serie de situaciones que hacen muy difícil que por esa vía nosotros podamos tener ese estilo de vida al que soñamos. Todos ustedes, por ejemplo, están haciendo un gran esfuerzo de estudiar en la universidad
Y yo creo que en la mente de todos está esa idea de tener una buena casa, de tener posesiones materiales, de viajar, de tener buenos vehículos. Y eso no es malo, eso no es pecado como algunos piensan, no. Es válido, es correcto, está bien que ustedes tengan ese tipo de aspiraciones. ¿Qué sería la vida si no quisiéramos pues tener un nivel de vida mejor y también nuestras familias? Eso no es el problema. El problema es cuando usted trata de lograr eso a costa de lo que sea, ¿no? De por cualquier vía. Ahí sí es un problema. Pero si usted a través de su trabajo honesto logra adquirir este tipo de cosas materiales, pues no está haciendo nada malo, ¿no? Y es correcto que usted tenga este tipo de ambiciones positivas. Ahora, el problema es que la mayor parte de las personas nunca van a tener todo eso a lo cual aspiran. Eso es lo que me indica la situación y el rumbo que el país ha seguido en las últimas décadas. Indica que la mayor parte de las personas, probablemente 7 de cada 10 hondureños que tienen estos sueños, nunca los van a ver cumplidos y su vida va a ser un continuo esfuerzo solamente por sobrevivir día a día. Pero todo eso va a quedar solamente en su mente, en sus sueños, y es lamentable porque no debería ser así. Deberíamos tener un país que permita generar esas oportunidades y por eso es que mucha gente se ve obligada a emigrar, porque como ustedes saben, uno de los atractivos que tiene Estados Unidos, por ejemplo, es que las personas que llegan allá pueden ser personas que tienen una baja calificación, quizás no son profesionales universitarios ni nada. Sin embargo, independientemente del nivel educativo que tienen, las personas logran colocarse allá y a través de un gran esfuerzo, porque no es gratis, hay que esforzarse mucho, pero las personas pueden llegar a tener todas estas cosas, todas estas posesiones materiales y tener un nivel de vida digno. Entonces, por eso es que la gente aspira a llegar a ese tipo de países, pero eso debería estar a nuestro alcance en nuestro propio país. No debería ser necesario que la gente arriesgara su vida y que vivan humillados a veces en esos países para poder tener acceso a todo eso a lo cual soñamos. Pero lamentablemente en Honduras, y perdónenme que se los diga, esta es una de las partes feas del curso, pero lamentablemente quiero romper esa burbuja que muchos de ustedes tienen, porque así como está la situación, como les comento, pues probablemente esto solamente va a ser un sueño. Hay un mito griego que de Sísifo, no sé si se han escuchado hablar de Sísifo, era un rey que pues por su soberbia fue castigado por los dioses y el castigo que le impusieron es que lo dejaron ciego y durante toda la eternidad lo obligaban a arrastrar una piedra por una montaña y cuando la piedra llegaba a la cima se volvía a caer al valle y entonces Sísifo tenía que volver a arrastrarla de nuevamente hasta la eternidad. O sea, que muchas personas van a ser como Sísifo, van a estar toda la vida en trabajos mal pagados, explotados, tratando de luchar por salir, por llegar a la cima, pero nunca van a poder. Siempre van a volver a caer al valle. Triste, pero así es. La parte positiva, si es que podemos rescatarlo, es que el futuro es dinámico y que sí se puede cambiar el panorama. Si las cosas continúan como han estado hasta ahora, entonces, repito, mi conclusión es que no. Muchas personas van a, lamentablemente, simplemente a subsistir y a llevar una vida precaria y de sufrimiento para siempre. Pero si hay un cambio, y eso es lo que muchas personas sienten en este momento, ¿no? Que hay un nuevo gobierno que puede traer algo nuevo, puede haber un nuevo modelo, especialmente un modelo más social, mejor distribución de ingresos, más oportunidades económicas. eh, Puede cambiar esto, puede revertirse, pero no nos hagamos muchas ilusiones porque realmente se necesitan acciones muy radicales, acciones muy valientes y la verdad es que no sé si el gobierno actual, pues con todas las buenas intenciones que pueda tener, realmente quiera llevar a cabo las transformaciones que se requieren para cambiar esta situación. Ojalá que sí, ¿no? Para tratar de ser un poco optimistas, vamos a mantener esa esperanza de que con un nuevo modelo económico, social, podamos revertir esta situación, porque de lo contrario, pues la vida va a ser bien complicada para la mayoría de nosotros. Ahora, ¿qué políticas estructurales puede realizar el gobierno para ayudarnos a tener mejores ingresos a través del mercado laboral, pues, o a través del tema de salario? Pues hay que reformar el sistema de previsión social para prevenir
que las personas en edad de retiro caigan en situación de pobreza y además de que es lo justo. Tiene que haber un verdadero plan de recuperación económica que permita que ese dinamismo económico genere puestos de trabajo, pero no solo en cantidad, sino que puestos de trabajo bien remunerados. Y ahí es donde está la clave. No solamente necesitamos que nuestra economía cree nuevos trabajos y en gran cantidad, sino que esos trabajos tienen que ser bien pagados, porque si no, entonces no vamos a salir de la situación de pobreza, sino que van a seguir siendo salarios de subsistencia y eso es lo que no queremos. Queremos que la población pueda ir escalando y pueda ir mejorando su nivel de vida y que podamos tener acceso a todas esas cosas que dignamente aspiramos. Tiene que haber una reforma del sistema educativo. Gran parte del acceso que pueda tener la población a mejores salarios va a depender de la calificación profesional y eso lo da el sistema educativo. Estos 3 años, por ejemplo, debido a la pandemia, van a ocasionar una generación perdida prácticamente, sobre todo en los niveles primarios y secundarios, entonces en niveles medios. Entonces, esas personas probablemente pueden llegar a tener problemas el día de mañana cuando continúen sus estudios a nivel superior o cuando lleguen al mercado laboral. Entonces, tiene que haber una reforma completa del sistema educativo porque nuestro sistema se ha quedado obsoleto y no está dotando a las personas de las habilidades que demanda la economía globalizada de hoy. También tiene que haber creación de empleos de calidad, como hemos mencionado, no solo es empleo masivo, sino que tiene que ser empleo de calidad para que esto funcione. Tiene que haber una reforma de las leyes laborales. Creo que en algún momento comentábamos el tema del trabajo por hora, que es parte de esa flexibilización que tiene que tener nuestro mercado laboral, pero el sustento normativo del mercado laboral tiene que ser tal que garantice el respeto de los derechos de los trabajadores, es decir, que no sea un instrumento más bien para legalizar la explotación del empresario, como es esa ley del empleo por hora. Entonces, tenemos que llegar también a eso, tiene que haber una reforma profunda. Nuestro código de trabajo data de hace 20.000 años y tampoco va acorde con las exigencias de la economía de hoy. Y al final tienen que haber cambios también en la cultura empresarial. El empresario en Honduras, no todos, hay algunos que son muy éticos, muy conscientes y respetan al trabajador, pero también hay una gran cantidad de empleadores que no tienen esa visión, sino que miran al trabajador como algo que hay que explotar para maximizar ganancia, no le quieren respetar o pagar los derechos legítimos y esa es una práctica común que también afecta muchísimo a las personas y no les permite pues salir adelante, ¿no? Y en tercer lugar, Permiso, Lick. sí, Eh, una consulta. Al reformar la constitución, bueno, al meter la constituyente, que es lo que quiere el Congreso al final, es para reestructurar todo lo que está ahí en las políticas estructurales de redistribución que puso usted, que sí, sea a favor del pueblo, se supone. correcto. Un proceso de una asamblea constituyente sería una medida de tipo estructural que teóricamente, entre otros objetivos, tendría como fin reformar también el sistema económico y en este caso, pues tengo entendido que por la ideología del partido que promueve la iniciativa sería hacer un modelo económico más orientado hacia el desarrollo humano, que es una de las grandes críticas que tiene el sistema actual capitalista, que deja de lado esa dimensión humana y solamente privilegia la generación de riqueza para muy pocos y una gran concentración y que, como hemos dicho, es cierto. Entonces, un proceso de constituyente efectivamente nos puede poner ante un escenario nuevo y puede ser ese cambio de timón que les mencionaba, es algo radical siempre y cuando en esa constitución que se desarrolla a través de ese proceso quede plasmado ese nuevo modelo, porque si no, pues puede llegar a ser mal de lo mismo. Y también algo fundamental es que no solamente es suficiente cambiar la constitución y cambiar el modelo económico o social, sino que tiene que haber también un respeto irrestricto a esa ley, porque si no, va a ocurrir lo mismo que nuestra constitución, si ustedes la han leído, tiene cosas muy positivas, cosas muy bonitas, habla de respeto al ser humano, etcétera, una serie de garantías,
pero al final no se respetan. Los mismos funcionarios públicos, de hecho, son los que constantemente están irrespetando la norma. Entonces, si es así, no importa qué constitución se genere, vamos a seguir en lo mismo. Pero sí, definitivamente que un proceso constituyente iría en línea con un cambio de modelo y podría, no podemos descartarlo, podría ser una solución. Otra consulta, es que mire, yo estoy de acuerdo en que el pueblo sea el que elija la corte y el ministerio público, creo yo, ¿verdad? Porque si van a estar los mismos del Congreso eligiendo y comprando votos para elegir a su propia gente, eso es un problema. Siempre hay un beneficio para alguien, o interés propio, se podría decir. No sé, digo yo. Sí, sin duda que nuestro sistema político es un sistema incipiente. Por ejemplo, cómo se seleccionan los titulares del Poder Judicial es uno de los puntos débiles que tiene nuestro sistema. En Estados Unidos, los miembros del Supremo, de la Corte Suprema, son propuestos por el Ejecutivo y el Parlamento, las dos cámaras, tienen que aprobar obviamente ese nombramiento. Sin embargo, es un proceso sumamente riguroso donde cada candidato es sometido a una serie de audiencias donde se le hacen preguntas muy complejas sobre el tema legal y de otro tipo para ver en detalle realmente la idoneidad de esta persona, porque una vez que alguien es nombrado como magistrado del Tribunal Supremo, es un cargo vitalicio, es decir, esa persona va a estar en la Corte Suprema hasta que se muera y por lo tanto el proceso para poder seleccionar a estas personas tiene que ser muy, muy estricto. Aquí en Honduras, como sabemos, el tema de la Corte pues siempre ha sido algo completamente mal llevado, no mal gestionado, siempre han sido intereses políticos los que prevalecen y las personas que llegan al Tribunal Supremo no son las que tienen los méritos, no son las que tienen los valores, no son las que tienen el conocimiento y eso sin duda alguna debilita también nuestro sistema. Entonces, completamente de acuerdo que eso es algo que tenemos que cambiar, sobre todo esa forma de selección del Poder Judicial, ¿no? Eso es algo que ha de alguna forma propiciado también el hecho de que no podamos salir adelante, porque si no hay respeto a las leyes, pues un país tampoco puede avanzar en su proceso de desarrollo. Entonces, eso es algo que también tiene que mejorar. Ustedes ya van a ver, el próximo año inicia el proceso para nombrar a la nueva corte y ustedes van a comenzar a ver el mismo espectáculo barato de los políticos tratando de influenciar y de que sus candidatos lleguen al Supremo para proteger intereses particulares. Es lamentable, pero bueno, ojalá que no fuese así, pero seguramente vamos a ver más de lo mismo, ¿no? Una consulta, Lee, ¿qué es eso de la ley pétrea? Creo que dicen que no, si usted quiere modificar esa ley no puede porque es ley pétrea o algo así. Ah, sí, eso se refiere a que hay ciertos artículos de la Constitución actual que en su momento, cuando se estaba elaborando esa Constitución, los constituyentes decidieron que son invariables, es decir, que esos artículos no se pueden modificar. Inclusive había pena solo por hablar o por referirse a modificar esos artículos pétreos. Entonces, pétreo viene de piedra, o sea, algo que está escrito en piedra y que no se puede modificar. Ese tipo de artículos en las constituciones son un poco complejos porque como ustedes saben, la historia de los países va cambiando, la sociedad va evolucionando, entonces tener artículos pétreos como que no es lo adecuado, sin embargo, debido al contexto que estaba viviendo el país en el 80, inicios de los 80, cuando estaban elaborando esa constituyente, que todavía había una gran hegemonía de los militares, se consideró necesario para tratar de blindar esa misma constitución, pues establecer esos artículos pétreos, pero al final, pues, por ejemplo, un artículo pétreo prohibía la reelección y usted ya vio lo que ocurrió, así que al final, aquí en Honduras se puede cualquier cosa, ¿no? Y se juega con la ley en función de los intereses del caudillo de turno, ¿no? Bien, agradecemos el aporte del compañero y sus comentarios. Entonces, finalmente, Muchas gracias. para, Disculpe.
Sí, no, 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 a la orden. De hecho, cualquiera que quiera intervenir o algo es bienvenido porque al final, si ustedes se fijan, estos temas de los que estamos hablando ahorita, precisamente en la función distribución, es algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Yo creo que más de alguno de los que me esté escuchando ha vivido, ¿no? La situación de precariedad que tiene nuestro mercado laboral o ha sufrido algún tipo de explotación en las empresas. Entonces, son cosas que no son teóricas, esto no está en un libro, es algo que afecta nuestras vidas y que nosotros realmente estamos viviendo las consecuencias de que los gobiernos no asuman esta responsabilidad y no lleven adelante este tipo de reformas estructurales. Al final nosotros somos los que estamos pagando eso con un nivel de vida muy difícil, ¿no? No podemos tener acceso a todo lo que queremos y eso es lamentable, no debería ser así. Y el tercer factor que también explica los altos niveles de pobreza que tiene Honduras, pues tiene que ver con el capital, es decir, que nosotros también podemos obtener ingreso pues realizando nuestros propios emprendimientos, poniendo nuestros propios negocios o empresas. En este caso, para poder obtener ingreso a través del capital, hay tres cosas que podríamos enfocar. Está el clima de negocios, está el acceso al financiamiento, porque el capital es caro, normalmente necesita financiamiento, y el tema del emprendedurismo, ¿no? En cuanto al clima de negocios en Honduras, sabemos que hay problemas muy graves en cuanto a la seguridad jurídica y a la seguridad ciudadana. Hay una cantidad increíble de personas que han muerto porque, por ejemplo, pusieron sus pequeños negocios, les comenzó a ir muy bien y estos grupos criminales organizados que operan en el país, que se nutren de este cobro de extorsión, que en algún momento se le llamó impuesto de guerra, pero que no debe ser llamado de esta manera, porque solamente los gobiernos son los que pueden imponer tributos legítimos. Este llamado impuesto de guerra no es otra cosa más que una extorsión criminal. Entonces, una gran cantidad de estos pequeños empresarios han sido asesinados precisamente porque se han negado a pagar esta extorsión. O sea que eso, sin duda alguna, nos presenta un panorama muy complicado cuando una persona quiere llevar a cabo un emprendimiento, este va a ser un primer obstáculo. Quizás algunos de ustedes en algún momento han querido montar su negocio y se les ha venido a la mente todos estos casos de las personas que son asesinadas porque no pagan la extorsión y algunos inclusive pagando también los terminan asesinando. De hecho, hay negocios que tienen que pagarle hasta dos o tres de estos grupos delictivos para poder sostener su negocio. Entonces, eventualmente, ese negocio no va a ser viable porque tienen que estar consignando regularmente estos pagos. Así que aquí estamos viendo que hay un clima de negocios muy hostil hacia la persona que quiere emprender. Por otro lado, también están los trámites para poder constituir los negocios, es decir, el mismo gobierno que tanto dificulta al pequeño emprendedor pues poder legalizar su negocio y eso es importante para que pueda tener acceso a los créditos y ese negocio también pueda operar de manera legal y ser sujeto de todos los beneficios que eso conlleva. Pues efectivamente vemos que en Honduras es muy complicado el tema de tramitología que hay que constituir. De hecho, hay negocios que requieren una serie de licencias que pueden pasar años las personas para poder tramitarla a menos que tengan algún tipo de influencia, lo cual no debería ocurrir, deberían ser procesos muy transparentes, pero aquí en Honduras hay sectores que definitivamente el mismo gobierno los ha cerrado, ¿no? No se puede llegar a ello, no se puede tener al final el proceso para poder incursionar en este tipo de sectores. La misma burocracia puede tender a desalentar a aquellos que quieren constituir sus negocios legítimos. También el financiamiento para la constitución de los negocios es muy importante. Se habla mucho de el apoyo que el gobierno debe brindar a la micro, pequeña y mediana empresa y efectivamente en otros países este modelo de promover el desarrollo de las MIPIMES es lo que ha permitido a esos países superar la pobreza, hacerla retroceder. Para eso, el financiamiento es fundamental. También se considera que estos pequeños negocios son una de las herramientas más importantes que pueden tener los mismos gobiernos para poder mejorar la equidad y la distribución
del ingreso en el país. Y el tema del emprendedurismo, pues también tiene que ver con un factor cultural, inclusive hay que romper barreras mentales, es decir, en países como el nuestro, a veces el mismo sistema educativo nos está programando para que nosotros, nuestros ingresos necesariamente tengan que venir del mercado laboral, es decir, estamos programados que tenemos que estudiar, ir a la universidad para poder trabajar para alguien, para la empresa X o Y o para el mismo gobierno y al final estamos dejando de lado un panorama más amplio, pero obviamente esto hay que conectarlo con el resto, ¿no? Si el clima de negocios es muy hostil, si el tema de constitución legal de negocios también es muy complicado, eso sin duda afecta el emprendedurismo. Entonces hay gente que no se va a sentir motivada a correr todo el riesgo que implica montar un negocio para finalmente terminar fracasando, porque es bastante complicado. A veces es como una tarea titánica en Honduras poder montar un negocio, pero no debemos dejar de lado esa posibilidad, ¿no? Debemos tener en mente, sobre todo aquellos que tienen formación universitaria y que de hecho son egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que no deben visualizarse solo como trabajadores para alguien, sino que ustedes mismos eventualmente pueden ser los que generen esas oportunidades y esos negocios y las condiciones están ahí. Y esto está también pues vinculado al mismo clima de negocios. Entonces, en el caso del emprendedurismo hay que reconocer que también no solo basta con que la persona quiera tomar la decisión de poner el negocio, sino que ese negocio tiene que ser sostenible en el tiempo. Y ahí también es donde estamos viendo gran parte del problema en Honduras. Una vez que las personas se atreven, porque realmente es de atreverse a poner su negocio, lo que observamos es que más del 80% de esos negocios van a quebrar en el primer año de operación. Esa estadística es terrible, es fulminante, pero es lo que ocurre en Honduras. Es decir, más del 80% de los negocios no van a pasar del primer año. Así que eso sin duda alguna no fomenta tampoco este modelo emprendedor que otros países sí lo han logrado pues interiorizar con muchísimo éxito. ¿Qué tipo de políticas estructurales pueden contribuir a que tengamos acceso a ingresos a través de capital? Que dicho sea de paso, esta es la mejor forma de tener los mejores niveles de vida, porque como sabemos, el capital es el factor que remunera más. A veces de un salario, por muy bien pagado que usted sea, pues nunca va a salir de cierto nivel, pero el capital nos puede llevar realmente a un salto exponencial en cuanto a nuestros niveles de vida. Entonces, ¿qué tipo de cosas pues tiene que haber un fomento al impulso emprendedor, tiene que haber seguridad jurídica y ciudadana. Usted, cuando usted ponga un negocio, usted no tiene que estar pensando que lo van a asesinar o que tiene que pagarle extorsión a 20,000 maras. No, lo único que usted debe estar pensando es cómo voy a gestionar bien mi negocio, cómo voy a promocionarlo, cómo voy a entrar en el mercado, cómo voy a ampliar mi clientela para que mi negocio prospere y crezca. Esa debería ser su preocupación como un emprendedor, no pensar que lo van a estar matando a cada momento, ¿no? O que, perdón, que lo van a matar al momento de que usted ponga el negocio. Tiene que haber una promoción de la pequeña y microempresa, tiene que haber asesoría técnica también. No solamente es poner a disposición el financiamiento, que es uno de los elementos, como veíamos, sino que también se le tiene que dotar al pequeño empresario de esos conocimientos que muchas veces no cuenta para que su negocio pueda consolidarse y pueda crecer. Muchos negocios podrían ser exitosos si a estas personas se les diera asesoría. Lamentablemente a veces eso es lo que impide que los negocios micro o pequeños luego logren su ciclo porque la idea es que un negocio puede comenzar siendo micro, pero no es que va a permanecer ahí para siempre. Los negocios son como las personas. La idea es que puedan consolidarse, puedan crecer y puedan expandirse. Entonces, para eso se necesitan ciertas habilidades técnicas, contables o financieras y a veces es la falta de ese tipo de asesoría lo que impide que estos negocios puedan crecer y a veces los lleva al fracaso. Entonces, todas estas son medidas estructurales que le pueden permitir a los gobiernos incidir en el mayor acceso a riqueza por parte de la población y de esa manera hacer retroceder los escandalosos índices de pobreza. Entonces, al final, en el caso de Honduras,
pues nosotros tenemos problemas en todas las áreas. Tenemos problemas graves en el agro para que la gente pueda tener acceso por esa vía a los ingresos. Tenemos problemas en los sistemas de previsión, en el mercado laboral y en la constitución de negocio, que son, como digo, las opciones naturales que tenemos para poder generar ingreso y salir de la situación de pobreza. Entonces, si todo eso parece estar bloqueado para la mayoría de la población, ¿qué opciones nos quedan? Bueno, pues ahí usted puede observar esas caravanas masivas de personas que, si bien es cierto, ahora ya no se van en masa como ocurrió en el 2019, 2020, pero la gente se sigue yendo en esas mismas cantidades. Lo que pasa es que ahora utilizan otros mecanismos, pero la migración, sin duda alguna, es una de las alternativas que la gente tiene desesperada ante la dificultad para poder obtener ingresos a través de las vías normales que ya hemos visto, porque todo parece estar cerrado, todo parece estar bloqueado. Entonces la gente en su desesperación dicen, prefiero arriesgar la vida para poder aspirar a algo mejor que quedarme en Honduras y ser lo mismo, ¿no? Y estar solamente día a día medio sobreviviendo. La delincuencia, la violencia interna, sabemos que estos son fenómenos que también se ven impulsados por esa escasez de oportunidades. Como les decía, Honduras es una población muy joven, pero si estas personas jóvenes no son canalizadas hacia las actividades productivas, legales, generadoras de ingresos, pues muchas veces en su desesperación estas personas jóvenes son lamentablemente absorbidas por el sistema, por los grupos organizados, y al final eso también está ocasionando una gran desestabilización en el país. La crisis política permanente que vivimos también se ve agudizada por esta situación de precariedad en la cual viven las personas. Es decir, un país donde el 70% de la población está en pobreza y pobreza extrema no es un país viable. Eso, sin duda alguna, es el caldo de cultivo para la inestabilidad política. Ahorita estamos como en un periodo de stand-by donde todos estamos ilusionados con el nuevo gobierno, como les he comentado, y estamos esperando, le estamos dando un compás de espera, pero si vemos que la situación no mejora y que el nuevo gobierno es más de lo mismo, la crisis política va a continuar y se va a agudizar. Y eso tampoco va a permitir que el país pueda avanzar. Y por supuesto la pandemia, que es lo que vino a hundirnos, ¿no? Estábamos como al borde ya del abismo cayendo, pero con la pandemia como que los procesos se han agudizado porque sabemos que la pandemia no solamente es en términos de las vidas que se han perdido, que eso es invaluable, sino que también va a tener una secuela económica y social muy fuerte. Es decir, la pandemia pues ha incrementado la pobreza, ha incrementado la necesidad de las personas y obviamente esto genera retos adicionales sobre los gobiernos. Ya de por sí todos los problemas que veníamos arrastrando ahora se han visto impulsados por la misma pandemia. Entonces, en conclusión, no podemos continuar de la misma forma, no podemos seguir teniendo un país con una gran concentración de la riqueza como lo tenemos en Honduras, porque eso socava la base de toda la sociedad. Así que el gobierno de manera urgente tiene que tomar medidas para mejorar la equidad en la distribución del ingreso, para reducir los elevados niveles de pobreza, ya sea con las medidas coyunturales, pero sobre todo con las medidas estructurales. Así que ahorita estamos por ver qué medidas son las que este gobierno va a tomar, pero ustedes aquí van a poder diferenciar de esas medidas cuáles son las que realmente nos van a sacar de esta situación y cuáles son medidas nada más de maquillaje o accesorias. Así que esa es la función de distribución del gobierno, una de las más importantes y que nosotros en el caso de Honduras realmente necesitamos a toda costa que el gobierno asuma con la mayor responsabilidad esa función de redistribución, porque si no, el país se encamina a una situación inimaginable. Bien, continuaremos entonces el día de mañana. Buenas noches a todos. Licenciado, Sí, licenciado, tengo una pregunta. sí, Eh, dígame. ¿El examen para cuándo lo tiene programado? Disculpe. El examen está para el viernes Viernes, ¿a qué hora? a la misma hora. A las, a las 6. Sí, puede ser el viernes o si alguien llegara a tener problemas, lo podríamos pasar para el lunes, siempre a la hora, para que no le estorbe a nadie con sus 20.000 actividades que seguramente tiene. Y lo que pasa es que la Buenas carrera es en noches, dos Lixi, días. estaría mejor para el lunes.
El Para lunes, ¿verdad? porque nosotros tenemos Sí, examen de ASE. yo tengo examen el viernes a las 6. Bueno, está bien. Sí, tienen razón. Creo que los viernes generalmente están poniendo exámenes unificados y todo eso. Entonces lo vamos a pasar para el lunes a la hora de clase para que no le estorbe a nadie, no le afecte a nadie. En el campo. Gracias. Sí, va a ser en el campo. Ok, bueno. Gracias, Liz. Bueno, buenas noches a todos.